Una madre soltera con dificultades le pidió a un extraño que la llevara y nunca imaginó que era un director ejecutivo millonario con el corazón roto. En una tarde tormentosa, el viento aullaba por las calles vacías, esparciendo ramas rotas sobre el pavimento mojado por la lluvia. El tenue resplandor de las luces de la calle parpadeaba, proyectando reflejos misteriosos sobre los charcos que se habían formado a lo largo de las aceras. Dentro de un elegante automóvil negro, Daniel estaba sentado en el asiento trasero, con la mirada fija en la ventana mientras las gotas de lluvia corrían por el GL. Las reuniones del día habían sido agotadoras, llenas de negociaciones tensas y decisiones críticas para salvar su empresa. Sus hombros dolían con el peso de la responsabilidad y su mente era un torbellino de problemas sin resolver. Cuando el coche giró hacia una calle más tranquila, el conductor frenó repentinamente. ¿Qué es?, preguntó, con la voz teñida de irritación. El conductor señaló hacia adelante. Hay alguien en la calle. Daniel se inclinó hacia adelante y miró a través del parabrisas. Una mujer estaba parada en medio de la calle, empapada de la cabeza a los pies, abrazando a un niño pequeño contra su pecho. Parecía desesperada, con los ojos abiertos por el miedo y la determinación mientras trataba de proteger a su hijo del implacable aguacero. El conductor bajó ligeramente la ventanilla. Señora, necesita moverse. Esto es peligroso. Por favor, suplicó la mujer con voz temblorosa. Solo necesito que me lleven, solo unas cuadras. Mi bebé tiene frío y no tenemos a dónde ir. Daniel observó la escena en silencio, entrecerrando los ojos al fijarse en el aspecto desaliñado de la mujer y el tembloroso cuerpo del niño. El conductor dudó un momento y luego negó con la cabeza. Lo siento, pero no podemos ayudarle. No es seguro. La mujer hundió los hombros y miró a su hijo con labios temblorosos. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, la puerta trasera del coche se abrió. Sube, dijo Daniel con tono firme pero tranquilo. La mujer levantó la vista, sobresaltada. ¿Qué?, pregunté. Sube, repitió, señalando el asiento de al lado. Dudó un momento y luego subió rápidamente al coche, abrazando a su hijo con fuerza. El conductor miró a Daniel por el retrovisor con las cejas arqueadas, pero no dijo nada mientras reanudaba la marcha. Dentro del coche, la mujer permanecía sentada tensa, con la ropa empapada y pegada a la piel. El niño se acurrucó contra ella, con los ojos cerrados, buscando calor y consuelo. Gracias, susurró con una voz apenas audible. Daniel asintió levemente, volviendo la mirada a la ventanilla. ¿A dónde vas? A cualquier lugar seguro, respondió. No tengo dónde ir ahora mismo. La miró, notando los moretones en sus brazos y el miedo en sus ojos. ¿Cómo te llamas? Emily, dijo, y este es mi hijo, Noah. Daniel le extendió la mano. Daniel. Ella le estrechó la mano con cautela, un apretón débil, pero sincero. El coche continuó por las calles empapadas de lluvia. El silencio entre ellos se llenaba solo con el sonido de la tormenta exterior. Daniel observó a Emily de reojo, notando el cansancio grabado en sus rasgos y la forma protectora en que sostenía a su hijo. Después de unos minutos, volvió a hablar. ¿Tienes familia cerca? Ella negó con la cabeza. No, solo somos nosotros. Lo consideró y luego tomó una decisión. ¿Vienes conmigo? Emily lo miró con confusión y aprensión en los ojos. ¿Qué quieres decir? Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Es segura y está seca. Puedes quedarte allí hasta que arregles las cosas. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió agradecida. Gracias. No sé qué decir. No hace falta decir nada, respondió. Solo cuida de tu hijo. Mientras el coche entraba, en la entrada de la finca de Daniel, las puertas se abrieron silenciosamente, revelando una extensa propiedad rodeada de altos árboles. La casa principal se alzaba imponente, sus luces brillando cálidamente contra el cielo oscuro.
El conductor aparcó cerca de la casa de huéspedes, y Daniel salió, sosteniendo un paraguas sobre Emily y Noah mientras salían del coche. Los condujo al interior, mostrándoles el pequeño pero cómodo espacio. Hay comida en la cocina y el baño está lleno de lo esencial, dijo. Siéntanse como en casa. Emily miró a su alrededor, con los ojos abiertos de par en par, maravillada e incrédula. Esto es más de lo que jamás podría haber esperado. Gracias. Daniel le ofreció una pequeña sonrisa. Descansa un poco. Hablaremos más por la mañana. Al darse la vuelta para irse, Noah extendió la mano y tocó la de Daniel. Gracias, señor. Daniel miró al niño con un destello de emoción en el rostro. De nada, Noah. Salió bajo la lluvia, y la puerta se cerró suavemente tras él. Dentro, Emily abrazó a su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba, quizás las cosas finalmente estén mejorando. Afuera, Daniel se quedó de pie un momento, con la lluvia empapando su ropa mientras miraba fijamente la oscuridad. Algo en Emily y Noah había despertado algo profundo en él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Respiró hondo y luego regresó a la casa principal, con la mente llena de pensamientos sobre el encuentro inesperado que acababa de cambiar el curso de su vida. La tormenta pasó poco antes del amanecer, dejando una niebla plateada flotando sobre los terrenos de la finca. Las ventanas de la casa de huéspedes brillaban tenuemente con la luz del amanecer, y el calor interior finalmente regresó a las extremidades temblorosas de Emily. Apenas había dormido. Su cuerpo se acurrucó protectoramente alrededor de Noah mientras él dormitaba a su lado en el pequeño sofá. A pesar del cansancio, algo en su espíritu se había aliviado. Por primera vez en semanas, quizá meses, no temía lo que la siguiente hora pudiera depararle. Más tarde esa mañana, Daniel regresó para ver cómo estaban. Se quedó en la puerta de la casa de huéspedes un largo rato, observando la modesta escena. Emily, ahora vestida con un suéter prestado de la ama de llaves, le daba a Noah un poco de cereal con la cuchara, mientras tarareaba una canción de cuna tan bajito que era casi inaudible. Había una quietud en sus movimientos, una gracia no de riqueza, sino de resistencia. ¿Considerarías quedarte aquí un rato?, preguntó Daniel tras una pausa. Emily se giró sobresaltada. No quiero ser intrusiva. Necesitas estabilidad, un lugar seguro y la casa necesita a alguien que ayude. Limpiar, cocinar, gestionar algunas cosas del día a día. Te lo puedo ofrecer. Ella lo miró con incertidumbre, dividida entre el orgullo y la desesperación. ¿Confiarías en un extraño en tu casa? Dejé entrar a uno en mi coche, dijo secamente. El resto es un pequeño salto. Ella sonrió débilmente. Entonces, sí. Gracias. Trabajaré duro, prometo. Y ella lo hizo. Durante las siguientes semanas, Emily encontró un ritmo. Se despertó temprano, ayudó al ama de llaves con la preparación del desayuno, organizó las habitaciones, lavó las sábanas y barrió los pisos. Noah se adaptó rápidamente y aprendió a jugar tranquilamente en el jardín, a menudo bajo la atenta mirada del equipo de seguridad de Daniel, que había recibido instrucciones de permitirle moverse libremente. Emily mantuvo su distancia de Daniel. Ella era respetuosa, tranquila, nunca entraba a su oficina sin llamar y nunca se demoraba más de lo necesario. Pero Daniel se dio cuenta de todo. La forma en que siempre doblaba las servilletas con las esquinas perfectas. La forma en que hizo una pausa mientras pasaba la aspiradora para recoger los juguetes de Noah con una delicadeza con la que la mayoría de las personas no se molestarían. La forma en que les hablaba a las plantas de la casa mientras las regaba, como si ellas también necesitaran tranquilidad. Se encontró observándola más de lo que pretendía. Una vez la vio parada bajo la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas de la cocina, con los ojos cerrados, simplemente respirando. En otra ocasión la vio bailar lentamente en el pasillo con Noah en brazos, balanceándose al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Y entonces llegó la noche que no pudo olvidar. Era casi medianoche.
Daniel había estado caminando de un lado a otro en su estudio. Sin poder dormir, los recuerdos le arañaban el pecho, como ocurría en las noches particularmente silenciosas. Decidió tomar un té. Cualquier cosa para llenar el silencio. Al entrar en la cocina, se detuvo bruscamente. Emily estaba allí. La luz de la estufa proyectaba un suave resplandor sobre la habitación. Ella estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra un armario y su brazo rodeaba protectoramente a Noah, que estaba acurrucado en su regazo debajo de una fina manta. Se había quedado dormida sentada, con la cabeza inclinada contra la pared y su mano libre todavía sostenía una servilleta de tela medio doblada. Daniel dio un paso adelante en silencio, agachándose para cubrir mejor al niño con la manta. Hizo una pausa por un momento, con su mano flotando justo encima de la mejilla del niño. Entonces sus ojos se dirigieron a Emily. Su cabello se había soltado, sus labios estaban separados por el sueño, su expresión era pacífica pero desgastada. Había algo sagrado en la imagen, madre e hijo, acurrucados en la calidez de un espacio prestado. Sin darse cuenta del hombre arrodillado junto a ellos, Daniel se agachó y rozó suavemente la esquina de la manta, ajustándola para cubrir los pies descalzos de Noah. Sus dedos rozaron la mano de Emily. Ella se movió, sus ojos se abrieron y sus miradas se encontraron. No quise quedarme dormida aquí, susurró rápidamente incorporándose. Tuvo una pesadilla y yo simplemente... Todo está bien, dijo Daniel suavemente. Se enderezó. La cocina está caliente. Tiene sentido. Emily sonrió levemente, apartándose el pelo de la cara. Lo llevaré de vuelta. Daniel dudó. Puedes dejarlo aquí por ahora. Solo asegúrate de descansar tú también. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Sus ojos seguían fijos en él, y en ese espacio silencioso y parpadeante entre ellos, algo cambió. No dicho, no nombrado, pero profundamente comprendido. Las mañanas se suavizaban ahora. Los pasillos, antaño fríos y estériles, de la gran finca de Daniel habían sido lentamente tocados por un nuevo ritmo, uno marcado por el aroma a canela en el aire, el zumbido de las nanas provenientes del jardín y el suave traqueteo de los platos lavados a mano en lugar de a máquina. Emily se había convertido en parte de la casa, no como una invitada, no como una sirvienta, sino como algo más cálido, algo hacia lo que las propias paredes parecían inclinarse. Se movía con silenciosa determinación, barriendo los pasillos, ajustando las cortinas para dejar entrar más luz, plantando hierbas fuera de la ventana de la cocina y horneando panes sencillos que llenaban las habitaciones de recuerdos que ninguno de los dos se atrevió a nombrarlo. Había una nueva suavidad en la atmósfera, una que Daniel notó sin comprender al principio. Era la suavidad de la vida que regresaba a un lugar que había estado congelado en el tiempo. Empezó a pasar más tiempo en casa. Al principio, fue involuntario. Una reunión tardía cancelada, una llamada recibida desde la biblioteca en lugar de la oficina. Luego, se volvió deliberado. Se quedó en la mesa del desayuno un momento más, pasó por la cocina cuando no lo necesitaba, se detuvo en el pasillo para escuchar a Noah reírse en el jardín mientras Emily le enseñaba a prensar flores entre las páginas de un libro viejo. Empezó a notar detalles que había ignorado durante años. La forma en que Emily siempre tarareaba en voz baja cuando cocinaba. La forma en que se recogía el pelo de forma diferente según la tarea. Suelto cuando horneaba, apretado cuando limpiaba, trenzado cuando hacía jardinería. La forma en que la risa de Noah resonaba en los pasillos de mármol como si perteneciera a ese lugar. Y cada vez que reía, una risa de verdad, no una de cortesía forzada. Daniel sintió un tirón en el pecho, como algo que alguna vez, enterrado, había cambiado. Empezaron a hablar más, no solo de la compra o las tareas del hogar, sino de libros, películas antiguas, sueños de infancia. Emily compartió historias de su adolescencia en un pueblo pequeño. Como una vez quiso ser florista. Como le encantaban los días lluviosos porque hacían que el mundo se sintiera más pequeño y seguro.
Daniel escuchaba. Escuchaba de verdad. También le contaba cosas. Verdades cuidadosamente elegidas y reservadas. Que odiaba las gallas negras tailandesas. Que su momento favorito del día era justo antes del amanecer, cuando todo parecía suspendido. Que no creía en el destino. Pero a veces se preguntaba si ciertos encuentros estaban destinados a suceder. Pero nunca hablaba de su pasado, no del real. Una tarde, mientras Emily cuidaba los rosales detrás de la casa, y Daniel observaba desde la ventana del estudio, vio a Noah sentado con las piernas cruzadas cerca, coloreando un dibujo en la tierra con un palo. Emily miró a su hijo y sonrió, apartándole un rizo de la frente. Y Daniel sintió algo dolido en su interior, algo casi como anhelo. Esa noche, durante una cena sencilla que ella había preparado, un pollo asado con papas al romero y ajo. Se sentaron en la cocina, solos, después de que Noah se durmiera. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó ella con indiferencia, sirviendo el té. Daniel asintió. Igual que siempre. Números, reuniones, titulares. Emily sonrió. Haces que suene tan glamuroso. ¿Qué no es? Ella se reclinó en su silla observándolo. Sabes, dijo después de un momento. Desde fuera pareces alguien que lo tiene todo. Daniel levantó una ceja. ¿Y eso qué significa? Quiero decir, ella dudó, eligiendo sus palabras. La casa, los coches, la empresa. Tienes más de lo que la mayoría de la gente puede soñar. Dijo. Nada, esperando. Pero a veces, continuó, ahora más suave. Te ves más solo de lo que me he sentido jamás, y he tenido algunos días muy solitarios. Daniel no parpadeó. Emily sostuvo su mirada, pero no insistió más. Su voz no contenía ninguna acusación, solo curiosidad, tal vez incluso preocupación. Después de una larga pausa, Daniel finalmente dijo, las apariencias engañan. Luego se puso de pie y dejó su copa intacta. Tengo que volver a atender unas llamadas, dijo con voz indescifrable. Emily no lo detuvo. Pero esa noche, sentado solo en su estudio, contemplando el crepitar del fuego, sus palabras se repetían en su mente. Te ves más solo que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se preguntó si lo llevaba escrito en la cabeza, y si tal vez, solo tal vez, alguien como ella podía ver más allá de la máscara que había llevado durante años. El sol del atardecer se filtraba suavemente por los altos ventanales del estudio, proyectando largas sombras sobre el pulido suelo de madera. Una calma silenciosa llenaba el aire, interrumpida solo por el ocasional susurro de las hojas en el exterior y el tic-tac de un reloj antiguo. En la pared. Emily había pasado la mayor parte de la mañana quitando el polvo y ordenando la habitación. El despacho privado de Daniel, normalmente prohibido, pero que hoy estaba abierto. Se movía con cuidado, limpiando los estantes y ordenando papeles. Noah, como siempre, lo seguía de cerca, cargando un coche de juguete y balbuceando en voz baja. Mientras Emily se giraba para ajustar una fotografía enmarcada en él. En la estantería, no se dio cuenta de que Noah se acercaba al armario bajo donde reposaba un pequeño objeto de madera. Era una maqueta de una casa hecha a mano, tallada con precisión, con el techo ligeramente descolorido y los bordes pulidos con cariño por el tiempo. Parecía el juguete perfecto. Mira, mami, dijo, sosteniéndola con ambas manos. Emily se giró, con el corazón latiendo con fuerza. Noah, baja eso. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de par en par y Daniel entró. Se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en el objeto que Noah tenía en las manos, y en un instante, su expresión cambió por completo. Apretó la mandíbula, su voz sonó aguda, más fuerte de lo que Emily jamás la había oído. No toques eso. La sonrisa de Noah se desvaneció. Le temblaron las manos y dejó caer la maqueta con un pequeño jadeo. El rostro del niño se arrugó al correr a los brazos de Emily, sollozando. Ella se abrazó a él instintivamente,
abrazándolo fuerte mientras miraba a Daniel con los ojos abiertos por la incredulidad. Él no quería decir. A mí también, dijo, con la voz tensa por la emoción. Es solo un niño. La respiración de Daniel era irregular. Por un largo momento, permaneció inmóvil, con los puños apretados, luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir otra palabra. Esa noche, después de que Noah llorara hasta quedarse dormido, Emily dudó frente a la puerta del estudio de Daniel. Su mano se cernía sobre el pomo de la puerta, sin saber si debía tocar, pero algo, la culpa, la preocupación o el eco de la mirada que había visto en sus ojos, la empujó hacia adelante. Ella abrió la puerta lentamente. Daniel no la notó al principio. Se sentó en el borde del sillón de cuero. Las luces se atenuaron. En sus manos estaba la casa de madera, ahora nuevamente entera. Pasó los dedos por el techo, como quien traza el contorno de un recuerdo. Emily permaneció en silencio junto a la puerta, observando. Finalmente, habló, con su voz baja y áspera. Fue lo último que me dieron. Ella se acercó más y sus pasos apenas eran audibles. Mis padres, continuó, lo mandaron a hacer cuando me aceptaron en la universidad. Dijeron que era un símbolo. Construye algo duradero, Daniel, me dijeron, con los labios apretados en una fina línea. Murieron 2 semanas después. Accidente de coche. Conductor ebrio. A Emily se le cortó la respiración. Se suponía que cenaría con ellos esa noche. Dijo, en voz más baja, pero cancelé. Tenía una reunión. Pensé que habría tiempo. Miró la maqueta con los ojos brillantes. No lo había. Emily no dijo nada. En cambio, se sentó en el suelo junto a su silla, doblando las piernas. El silencio entre ellos no era pesado. Era honesto, sin disimulo. Lo siento, susurró. Daniel asintió levemente, de esos que reconocen un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. No estaba enfadado con él, dijo después de un momento. En realidad, no. Tenía miedo de que algo tan frágil pudiera volver a romperse. Y quizás eso me hace débil o simplemente no estoy listo. Emily extendió la mano y la apoyó sobre la de él. Te hace humano, dijo suavemente. Él se giró para mirarla y por primera vez desde que lo conocía, vio a un hombre que ya no estaba unido por el orgullo o la distancia, sino por el recuerdo, el miedo y una profunda y dolorosa necesidad de aferrarse a algo real. Y en ese momento, ninguno de los dos dijo nada más. Simplemente se sentaron juntos en silencio. 2 personas que habían perdido, que estaban aprendiendo lenta y silenciosamente lo que significaba comenzar de nuevo. Los días que siguieron a aquella tranquila noche en el estudio transcurrieron con una especie de gracia frágil. No hubo confesiones, ni declaraciones grandilocuentes, pero el aire entre Daniel y Emily había cambiado. Sus miradas se detuvieron un poco más. Sus silencios tenían más significado. Incluso Noé pareció darse cuenta. Él tomaba la mano de Daniel cuando caminaban por el jardín o se acurrucaba en el sofá entre ellos durante las noches de película como si lo hubieran estado haciendo durante años. Daniel se encontró sonriendo nuevamente. Sonrisas suaves e involuntarias que se dibujaban cuando Emily se reía o cuando Noah mostraba orgulloso un dibujo a crayón de su familia. No habló del futuro. Él no sabía cómo. Pero por primera vez en años, encontró paz en el presente. Entonces se escuchó el golpe en la puerta. Era un sábado por la tarde. La casa estaba en silencio. Emily estaba en la cocina horneando pan de plátano con Noah mientras Daniel revisaba algunos archivos en su estudio. El intercomunicador zumbó. La ama de llaves respondió, pero su voz vaciló. Señor, hay un hombre que pregunta por la señorita Emily. Dice que es de la familia. Daniel frunció el ceño. ¿Dijo que alguien estaba de visita? No, señor, pero insiste. Daniel se acercó al monitor de seguridad. La pantalla parpadeó y reveló a un hombre parado en la puerta, desaliñado, nervioso, con ojos desorbitados y la mandíbula apretada.
Había algo inmediatamente mal en él. Yo me encargaré, dijo Daniel. Pero cuando llegó a la puerta principal, el hombre ya se había ido. Esa noche, Emily estaba tranquila. Sus manos temblaban mientras doblaba las toallas. Ella saltó cuando Daniel la llamó por su nombre. Él le preguntó qué le pasaba, pero ella lo ignoró con una sonrisa demasiado débil para ser real. No es nada, solo cansancio. Él lo dejó ir. No debería haberlo hecho. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano, esperando encontrar a Emily y Noah desayunando. Pero la casa de huéspedes estaba vacía. Sus cosas habían desaparecido. La cocina estaba en silencio. No hay ninguna nota sobre la mesa. No se oye ningún sonido de risa en el pasillo. El pánico se apoderó de ellos. Corrió de regreso a la casa principal, llamó al personal y registró cada habitación. Luego, en los escalones de entrada, escondida debajo de una pequeña maceta, encontró la carta. Fue escrito con letra limpia y apresurada. Daniel, gracias por todo, por la seguridad, la amabilidad, la esperanza que me diste cuando no tenía ninguna. Pero mi pasado está atrapado y no dejaré que te quite tu paz. Me diste un hogar. No puedo permitir que esto se convierta en un campo de batalla. Por favor, no me busques, Emily. Sus manos se apretaron alrededor del papel. Las palabras se volvieron borrosas mientras la furia y el miedo crecían como una tormenta en su pecho. Arrugó la nota, volvió furioso al interior y exigió respuestas. Fue la criada quien finalmente habló. No pensé que me correspondiera, señor, pero ayer vi a un hombre afuera de la casa de huéspedes. Le gritaba. Ella le dijo que se fuera. La amenazó. Dijo que se llevaría al niño. Iba a decírselo, pero pensé que lo tenía bajo control. Daniel apretó la mandíbula. Amenazó con llevarse a Noah. Sí, dijo. Si no consigue el dinero, me lo llevo. Me aseguraré de que no lo vuelvas a ver. Algo dentro de Daniel se quebró. Se puso a caminar de un lado a otro, respirando agitadamente. Consigue las grabaciones de seguridad. Cada cámara, cada ángulo. Quiero su rostro. Su voz era fría, pero debajo había pánico, implacable, sofocante. Los había dejado ir. Los había dejado caminar de vuelta al peligro. No, los encontraría. Los traería a casa. No solo porque le importaban, sino porque eran suyos. Aunque aún no hubiera dicho las palabras, aunque no se lo hubiera permitido creer, eran suyos. Y nadie, ningún pasado, ningún hombre, ningún monstruo se los iba a arrebatar. La lluvia caía a cántaros sobre el pequeño pueblo, empapando los techos de hojalata oxidados y convirtiendo los estrechos callejones en ríos fangosos. Era el tipo de lluvia que lo desdibujaba todo. Líneas en la carretera, reflejos en el cristal, incluso los bordes del recuerdo. Pero nada podía desdibujar el momento en que Daniel la volvió a ver. Había pasado días buscando, siguiendo rumores, revisando grabaciones, rastreando retiradas de efectivo y rutas de autobús. Y finalmente, un cansado empleado de gasolinera en un pueblito polvoriento murmuró: sí, hay una chica trabajando en el restaurante de abajo. Junto a la vieja estación de tren llegó la semana pasada con un niño. Ahora, de pie frente al edificio cerrado que una vez fue un almacén, Daniel pudo ver un destello de movimiento tras la ventana rota. Dentro, cajas apiladas formaban un refugio rudimentario. Un colchón delgado estaba extendido en el suelo. Emily estaba allí, inclinada sobre un pequeño calefactor, envuelta en una manta raída. Noah estaba acurrucado a su lado, profundamente dormido. Daniel dio un paso adelante, sus zapatos empapados salpicando charcos. Cuando ella se giró y lo vio, su rostro palideció. Se levantó bruscamente, con el cuerpo tenso. Daniel. Él no se movió. Emily salió, cerrando la puerta tras ella, de pie bajo los restos esqueléticos de un toldo que no ofrecía un verdadero refugio. La lluvia le golpeaba los hombros, la ropa ya se le pegaba a la piel.
No deberías estar aquí, dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Tú tampoco deberías estar aquí. Su labio tembló. No sabía a dónde más ir. Deberías haber vuelto a casa. Emily negó con la cabeza. No es tu trabajo arreglar mi vida, Daniel. Nos diste paz. No podía dejar que mi pasado destruyera eso. Se acercó más, la lluvia caía en cascada desde su cabello y goteaba desde su barbilla. ¿Crees que me importa la paz más que tú? Ella abrió la boca para responder, pero no emitió ningún sonido. He perdido gente antes, Emily, dijo con la voz quebrada. He estado junto a tumbas, he sostenido pedazos de mi vida en mis manos y los he visto desaparecer. Sé lo que es vivir con arrepentimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería protegerte. Pensé que si me iba en silencio. No me protegiste, me interrumpió, dando otro paso hacia adelante. Me destrozaste. Ella se dio la vuelta como si no pudiera soportar mirarlo. Lo lamento. Entonces corrió, sus pies descalzos salpicaron los charcos, su cuerpo atravesó la lluvia como un fantasma, desapareciendo en el callejón detrás del almacén. Daniel no lo dudó. Él corrió tras ella. La lluvia era implacable, cegadora, pero la alcanzó a mitad de la cuadra. Él la agarró de la muñeca, no con fuerza, solo lo suficiente para detenerla y la giró para que lo mirara. Emily, jadeó, sin aliento. Deja de correr. Ella sacudió la cabeza, sollozando ahora y con el pecho agitado. No sé cómo. Él la atrajo hacia sus brazos. Ella se resistió por un instante, luego se desplomó sobre él, con los puños apretando la parte trasera de su abrigo y la cara enterrada en su pecho. La tormenta rugía a su alrededor, pero todo lo que Daniel podía oír era el sonido de su respiración, rota y desesperada, y el latido de su corazón contra el suyo. Ya he perdido una familia, susurró, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. No me hagas perder a otro. Emily se aferró a él, sollozando más fuerte ahora, cada pared que había construido se derrumbó bajo el aguacero. Ya no estás solo, dijo suavemente. Y nunca lo serás de nuevo. Se quedaron así mucho tiempo, empapados hasta los huesos, rodeados de truenos, viento y recuerdos. Pero en ese momento, en ese abrazo, ya no estaban corriendo. Fueron encontrados. El sol salió sobre el lago en una neblina de oro y plata, el agua vidriosa y quieta, reflejando la primera luz del día como un secreto que se revelaba lentamente. La tormenta había pasado. No solo la lluvia, sino todo lo que había mantenido sus vidas envueltas en miedo e incertidumbre. 2 semanas después de que Daniel encontró a Emily, llegó la justicia. Con la ayuda de un investigador privado y un equipo legal experto, Daniel reunió todo lo que necesitaban. Imágenes de vigilancia de las cámaras de la finca, testimonio del ama de llaves y mensajes de texto amenazantes que se remontan al ex de Emily. La evidencia fue abrumadora. A los pocos días, la policía emitió una orden de arresto. El exmarido de Emily fue arrestado sin incidentes. Y por primera vez en años, exhaló sin el peso del miedo sobre su pecho. La libertad, la verdadera libertad, no llegó con celebración, sino con un alivio silencioso. Emily y Noah regresaron a la finca. Solo que esta vez no entraron por la casa de huéspedes. Daniel les dio la bienvenida en la entrada de la casa principal. Noah corrió hacia él sin dudarlo, y Emily lo siguió más despacio, con la mano agarrando la correa de su bolso como si todo pudiera desaparecer si lo soltaba. Pero no desapareció. Y esto se volvió cada vez más real. Daniel hizo remodelar el ala este de la casa. Pintura fresca, alfombras suaves, una sala de juegos diseñada para Noah con un asiento junto a la ventana con vista al jardín. Las flores favoritas de Emily ahora adornaban el patio trasero. La cocina volvió a oler a canela. Ya no era solo cuestión de seguridad. Era su hogar. Una tarde, unas semanas después, Daniel le pidió a Emily que saliera a caminar con él. Pasearon por el lago de la mano.
Noé corría adelante con un velero de juguete, saltando piedras y riendo como si nunca hubiera conocido el peso del miedo. El camino se curvaba alrededor del agua y conducía al mismo lugar donde Daniel le había hablado por primera vez de sus padres, donde una vez se había sentado solo, deseando algo más que silencio. Ahora estaba nuevamente en ese mismo lugar, solo que esta vez no estaba solo. Él se volvió hacia ella. Emily sonrió suavemente, sus ojos buscando su rostro. ¿Por qué siento que me trajiste aquí para algo más que tomar aire fresco? Daniel no respondió de inmediato. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se quedó sin aliento. Lo abrió y reveló un sencillo anillo de oro con una delicada línea de pequeños diamantes. Nada extravagante, simplemente elegante, atemporal como ella. He tenido muchas cosas en esta vida, Emily, dijo en voz baja. Casas, poder, riqueza. Pero nada se había sentido como mío hasta que tú y Noé atravesaron esa tormenta y entraron en mi vida. Ella no dijo nada. Sus manos cubrieron su boca y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No solo quiero protegerte, continuó. Quiero envejecer contigo. Quiero construir algo que dure, algo de lo que mis padres se sientan orgullosos. Quiero formar una familia, no por obligación, sino por elección, por amor. Se puso de rodillas. Emily, susurró, ¿quieres casarte conmigo? Sus lágrimas se derramaron. Ella asintió, abrumada, con la voz cargada de emoción. Nunca creí que mereciera la felicidad. Pensé que el amor era algo para otras personas. Pero tú, ella se acercó más, sus dedos temblaban mientras tocaba su rostro. Me hiciste creer que tal vez soy digno después de todo. Él le puso el anillo en el dedo. Ella se rió entre lágrimas y él se puso de pie, atrayéndola para besarla mientras el sol brillaba en el agua detrás de ellos. Noé, ajeno a la importancia del momento, gritó desde la orilla del lago. ¿Mamá dijo que sí? Emily se apartó, riendo, y gritó, lo hice. Daniel la rodeó con un brazo y juntos caminaron de regreso por la orilla del lago hacia la casa que ya no se sentía demasiado grande, ni demasiado tranquila, ni demasiado vacía. Porque ahora estaba lleno de vida, lleno de familia, lleno de amor. El jardín estaba tranquilo esa tarde, bañado por la suave calidez dorada del sol poniente. Las linternas se mecían suavemente en las ramas de los árboles. Su suave resplandor centelleaba como la luz de las estrellas capturada. Filas de sillas de madera se encontraban entre macizos de flores en plena floración, con sus pétalos brillantes y abiertos, como si ellos también estuvieran allí para presenciar algo sagrado. La boda fue pequeña, solo un puñado de invitados importantes, amigos cercanos, algunos miembros del personal que se habían convertido en familia y el ministro que conocía a Daniel desde antes de que el peso del mundo recayera sobre sus hombros. La ceremonia no fue una cuestión de espectáculo. Se trataba de presencia, curación y esperanza. Emily entró descalza al jardín, su vestido sencillo y fluido, del color de las nubes antes del amanecer. Ella misma había cosido parte, un delicado bordado en las mangas y un pequeño corazón cosido en el interior del dobladillo, donde nadie podía verlo. Fue la cosa más hermosa que Daniel había visto jamás. No por el encaje, ni por el corte, ni por el precio, sino porque lo llevaba como si finalmente se hubiera convertido en quien siempre estuvo destinada a ser. Noah se encontraba orgullosamente con un traje miniatura al lado de Daniel al frente del pasillo, su pajarita ligeramente torcida, sus zapatos un poco polvorientos por haber jugado antes en el patio, pero cuando vio a su madre, enderezó los hombros y sonrió. La música sonaba suavemente, una versión instrumental de una canción de cuna que Emily solía tararear en la cocina. Los invitados se pusieron de pie. Caminó lentamente y con paso firme hacia las dos personas que se habían convertido en todo su mundo. Daniel le tomó la mano cuando ella llegó, con los ojos llenos de todo lo que nunca había podido decir en voz alta. Ella le devolvió la sonrisa, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y susurró, «Hola».
Hola, respondió apenas conteniendo la compostura. Los votos no eran tradicionales. Fueron escritas durante noches pasadas despiertos, hablando en el porche, compartiendo fragmentos de pasados rotos, soñando con futuros intactos. Prometo ser el lugar seguro que nunca tuviste, dijo Daniel con voz temblorosa. Estar a tu lado cuando lleguen las tormentas, celebrar cada mañana normal, amarte no porque debo, sino porque no puedo evitarlo. Emily respiró hondo y su voz sonó clara. Prometo no volver a correr nunca más. Para afrontar las cosas contigo mismo, no solo. Creer incluso cuando es difícil. Me devolviste mi voz, mi dignidad, mi alegría. Luego vino la parte de Noé. Se encontraba de pie sobre un pequeño taburete, agarrando una tarjeta que él mismo había escrito y leído con orgullo practicado. Mamá solía llorar en la oscuridad, pero ahora ríe bajo el sol. El señor Daniel la hace feliz y ella le hace pan de plátano. Así que eso es amor. Creo que me alegro de que ahora seamos un equipo. El invitado rió entre lágrimas. Daniel se secó los ojos. Emily atrajo a Noah y le dio un beso en la frente. Cuando fueron declarados marido y mujer, no hubo vítores dramáticos, solo suaves aplausos, sonrisas llorosas y la sensación de que algo profundamente correcto acababa de suceder ante ellos. Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender lentamente detrás de los árboles, la familia de tres se sentó junta en una larga mesa de madera bajo el cielo abierto. Entre ellos se intercambiaban platos de verduras asadas, pan fresco y risas. Las velas parpadeaban y las flores respiraban el aire de la noche. Noah apoyó la cabeza en el hombro de Emily y el sueño le tiraba de los párpados. Daniel se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de ella. Se sentaron así durante mucho tiempo, simplemente mirando cómo cambiaba el cielo. Púrpuras suaves, naranjas delicados, una raya dorada que parecía extenderse infinitamente hacia el horizonte. Nadie habló. No era necesario. Se habían roto de diferentes maneras, se habían perdido en diferentes tormentas. Pero se habían encontrado, una noche lluviosa, una pregunta asustada, un acto de bondad a la vez. Y ahora no eran perfectos, pero estaban juntos. Y para ellos eso era todo. Mientras el sol se ponía en su tranquila boda en el jardín y tres corazones latían juntos bajo el resplandor de la luz de las linternas, recordamos que el amor no siempre llega con fanfarria. A veces llega en forma de un extraño en una tormenta, un pequeño acto de bondad o una promesa hecha bajo el peso del recuerdo. Emily, Daniel y Noah nos mostraron que la familia no se define por la perfección, sino por la presencia. Que la sanación es posible y que, a veces, las personas que estábamos destinados a encontrar aparecen exactamente cuando dejamos de creer que alguien lo haría. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó el poder de la compasión y te hizo creer nuevamente en las segundas oportunidades, considera suscribirte a Soul Stirring Stories. Te traemos historias reales, emotivas e inspiradoras que nos recuerdan a todos. No importa que tan oscura sea la noche, el amor siempre encuentra un camino. Gracias por mirar y recuerda que algunas historias no terminan. Comienzan justo donde caen las lágrimas.